Muy buenos días a todos y todas. Agradecemos su participación en esta nueva jornada de capacitación organizada por el Ministerio de Salud a través del Departamento de Pueblos Indígenas e Interculturalidad y el Departamento de Salud Digital. Dejo con ustedes a Yoset Iribarne, quien es del Departamento de Salud de Pueblos Indígenas e Interculturalidad, quien será la moderadora del día de hoy. Buenos días a todos y a todas. Les agradezco mucho que se hayan conectado hoy día en nuestra segunda charla del ciclo de charlas de salud de personas migrantes en contexto de pandemia. Quisiera agradecer en primer lugar a la Organización Internacional para las Migraciones, que nos apoya en el desarrollo de estas actividades, a Hospital Digital, que hace posible que desarrollemos estas charlas, y especialmente a Karen Carpio, que nos acompaña hoy día y que no tengo duda que su charla va a ser un aporte muy importante para el desarrollo del trabajo que estamos llevando. Quisiera recordar el objetivo de estas charlas. En primer lugar, entregar herramientas a nuestros funcionarios y a todos aquellos que trabajen con personas migrantes en el contexto de pandemia para poder responder de manera más adecuada a las necesidades de salud y en general a las necesidades que se presentan en estos contextos. Pero también otro de los objetivos es entregar elementos para poder hacer un análisis crítico del impacto que ha tenido la pandemia en las personas migrantes y una evaluación de la respuesta que ha existido, ¿no? Y en ese sentido, la primera charla de Carlos Vander, la que hoy día Karen, no me cabe la menor duda que nos va a aportar mucho en mejorar ya en un mediano plazo. Voy a compartir ahora una presentación breve, si me ayudan ahí en Hospital Digital. Para contextualizar la charla, es muy importante saber cuál es el contexto nacional, el marco normativo, y no todos los que nos acompañan hoy día lo conocen. Quiero agregar además que la modalidad de esta charla consiste en que ustedes puedan ir anotando sus preguntas en el chat. Hospital Digital nos va a apoyar con la sistematización para que al final de la charla ojalá podamos contestar todas las preguntas con Karen. Bueno, ¿cuál es el marco general de la salud de migrantes en nuestro país? La política de salud migrantes internacionales del 2017 enmarca el trabajo que desarrollamos. Es una política que se construyó en conjunto con ambas subsecretarías, redes asistenciales y públicas, además de FONASA y la Superintendencia de Salud. Es una política que fue participativa, participó la sociedad civil de manera significativa, una política con enfoque de desarrollo de derechos humanos e interculturalidad principalmente, y su objetivo es mejorar la salud de la población migrante con enfoque de equidad, y obviamente las tareas fundamentales son en la línea de disminuir las brechas de acceso que tienen los migrantes para poder acceder a la salud. Dentro de la política de salud migrante y en el tema de las normativas, destaca el decreto 67, que es una medida de protección financiera, que lo que hace es incorporar al grupo en situación de mayor vulnerabilidad aquellas personas que carecen de permiso de residencia o se encuentran en situación irregular como beneficiarios del seguro público en el tramo de gratuidad. Esta es una medida muy importante porque con ella se igualan los derechos de salud a todas las personas habitantes en el territorio nacional de acuerdo a la normativa vigente. Es decir, la población migrante y la nacional están en iguales condiciones desde un punto de vista normativo. Obviamente existen brechas que seguimos trabajando en ellas para acceder al sistema de salud. Y en ese sentido es muy importante que los funcionarios de salud conozcan este decreto y que también se haga difusión con las personas migrantes, particularmente en el contexto de pandemia, porque muchas personas migrantes, principalmente aquellas que se encuentran en situación irregular y les da miedo acercarse a veces a la atención de salud porque puedan ser deportados o porque tuvieran que pagar por estas prestaciones, que conozcan la normativa porque, bueno, esto también incluye todas las atenciones que hoy día existen como el testeo, incluso las estrategias como la residencia sanitaria, para que puedan acceder y no consulten de manera tardía, ¿no?
Bueno, desde un punto de vista programático existen dos programas que podríamos destacar. El programa de acceso a la atención de salud a personas migrantes, que se gestiona en conjunto con los servicios de salud desde redes asistenciales y que su objetivo es mejorar, disminuir las barreras de acceso y mejorar la calidad de atención a las personas migrantes. Desde la Seremi existe el programa de Migración y Salud, que también cuenta con recursos para desarrollar las acciones que se plantean o las orientaciones en la política de salud migrante internacional. ¿Cómo baja esto al territorio? A través de la red de salud migrante. Es importante también que sepan tanto los funcionarios de salud como las personas migrantes, la sociedad civil, que en cada una de las serenis de salud, servicios de salud, hospitales y atención primaria, existe un referente de salud migrante, que todos ellos trabajan de manera coordinada, han seguido trabajando durante la pandemia de manera importante, pese a que algunos han tenido que hacer otras funciones, y también como parte de la red de salud, y muy bien valorado, y una estrategia muy importante, son los mediadores interculturales y facilitadores lingüísticos, son alrededor de 100, y que también trabajan en conjunto con los otros referentes que acabo de señalar. ¿Cuáles son los lineamientos de trabajo? Bueno, primero entendemos la condición de migración como un determinante social de la salud, las condiciones en que viven, trabajan, migran las personas migrantes, afectan, por supuesto, los resultados de salud en una población en situación de mayor vulnerabilidad y de mayor exposición a riesgo. ¿Cuáles son las orientaciones? Primero, fortalecer el acceso y la no discriminación. También desarrollar acciones para evitar la estigmatización o disminuirla. Y difusión de derechos y cómo funciona el sistema de salud de manera importante. Otro tema relevante que es lo que hoy día también estamos haciendo, es la transversalización en los programas. Este no es un programa segregado, la idea es que cada uno de los programas de salud, en este caso salud mental, incorporen los enfoques del trabajo de migración y salud a sus acciones. Esa es una línea significativa. Desarrollo de estrategias interculturales, un enfoque de participación y comunitario y de cohesión social, además de trabajo intersectorial, y la sensibilización y capacitación de los funcionarios de salud en estas materias. Respecto al COVID-19, lo que se ha hecho es, o ha orientado adecuaciones para minimizar riesgos, en la línea de reforzar medidas de autocuidado individual y comunitario, de comunicación de riesgos, principalmente en un trabajo con los líderes y lideresas, y vigilancia comunitaria. Podríamos decir que la idea es detectar casos iniciales tempranos para evitar la propagación, pero de manera fundamental para evitar la consulta tardía. ¿Qué hemos hecho desde las regiones con todas las dificultades que han existido en este marco? Se han hecho entrega de kits y capacitaciones integrales, por ejemplo, con mascarilla, también videos de derechos, canciones para poder hacer prevención de riesgos, solo por nombrar alguna, porque me parece importante destacar los esfuerzos enormes que han hecho nuestros referentes. Finalmente, antes de presentar a Karen, y dado que la presentación que ella va a hacer es cómo, o darnos recomendaciones, cómo hacer salud mental en este caso, en contextos de vulnerabilidad, mostrar algunas imágenes de cómo viven las personas migrantes en Chile, algunos grupos en situación de vulnerabilidad. Aquí vemos imágenes de los campamentos en el norte con escasas condiciones sanitarias, y vemos también imágenes en Santiago, en lugares con bastante hacinamiento, donde cumplir con las medidas de aislamiento o de higiene en el contexto de pandemia son de mucha dificultad. Y la última imágenes son referidas a otra realidad que nos ha tocado vivir, que son aquellos migrantes que han perdido sus trabajos, no han podido pagar los arriendos, y entonces quieren volver a sus países de origen. Eso ha significado también campamentos improvisados fuera de los consulados, albergues que se han hecho en iglesias, colegios para poder albergarlos, o la foto de arriba al principio de la pandemia, simplemente instalándose en el camino cerca de la frontera para poder retornar a sus países. Bueno, ahora voy a presentar a Karen con un poquito más de detalle. Ella es oficial regional de salud mental y apoyo psicosocial para la región de las Américas, en la oficina de
regional de OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Karen es psicóloga, es magíster en salud pública, además de tener una maestría en gestión de salud pública. Tiene una vasta experiencia tanto desde la academia como consultora, y bueno, se ha especializado en salud basada en evidencia para abordar salud mental de población migrante. Bueno, dejo con ustedes a Karen y, como les digo, seguro que va a ser un enorme aporte. Muchas gracias, Josette. Saludos a todas y todas que nos escuchan. Vamos a cambiar acá la presentación. Ok, listo. Bueno, hoy les voy a estar hablando sobre las implicaciones psicosociales de la pandemia para la salud mental de migrantes en espacios de vulnerabilidad. Vamos a hacer un recorrido desde las cuestiones más generales sobre la salud mental, sobre cuáles son las implicaciones de la migración en la salud mental de las personas, para luego ir aterrizando a cómo la situación de la pandemia se suma a los estresores y a la condición de vulnerabilidad que muchas personas migrantes ya viven en sus días en cada uno de los países en que se encuentran. Cada país tiene diferentes categorías de migrantes, personas que están en tránsito, personas que están en la etapa del retorno, personas que se quedaron varadas por el cierre de fronteras durante la pandemia, y cada una de esas situaciones específicas en el proceso migratorio afectan de manera diferenciada la salud mental de las personas. Entonces vamos a hacer un recorrido por cada una de esas etapas, intentando ponernos un poco en los zapatos de estas personas y entender por qué la atención de salud y salud mental que se brinda debe tener en cuenta estas particularidades. Entonces, como les decía, yendo de lo general a lo específico, desde la OIM, para que entiendan un poco cómo nosotros desde la Organización Internacional para las Migraciones organizamos el trabajo, lo que ven en pantalla son los tres grandes departamentos de la organización: Departamento de Operaciones y Situaciones de Emergencia, Departamento de Gestión de la Migración y Departamento de Cooperación Internacional y Alianzas. Esto se los cuento porque Migración y Salud es una división pequeña dentro de la gran estructura de la organización a nivel global, y dentro de la división de Migración y Salud se encuentra la Unidad de Salud Mental y Apoyo Psicosocial y Comunicación Intercultural. Ahora bien, el hecho de que nuestras intervenciones estén ubicadas organizacionalmente en este departamento no significa que la salud mental esté, digamos, limitada al tema de lo sanitario, del sector salud, sino que si ven marcado en rojo temas de reasentamiento, preparación y respuesta en campamentos, transición y recuperación, inmigración y manejo fronterizo, todos estos elementos que marqué en rojo son otras áreas de la organización que tienen una gran experticia y en donde las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial se vuelven muy importantes. Entonces, todo lo que hacemos tiene una mirada multisectorial, transversal, en donde no nos podemos limitar al sector salud, sino que se trabaja de manera concertada y coordinada con los sectores de manejo fronterizo, de cambio climático, de migración laboral, etcétera, etcétera. Porque todas esas acciones en esos otros departamentos también tienen componentes psicosociales. Desde la División Global de Salud y Migración tenemos la sección de Salud Mental y Respuesta Psicosocial y Comunicación Intercultural, como les decía, que trabajamos en tres grandes áreas: una de gestión del conocimiento, que básicamente es generar conocimiento, artículos, publicaciones, evaluaciones de necesidades sobre el tema psicosocial; fortalecimiento de capacidades, que tiene que ver con capacitaciones, creación de cursos de especialización, maestrías, etcétera, para apoyar el fortalecimiento de capacidades de los actores en terreno, sobre todo; y provisión directa de servicios en los casos en que los estados o las localidades no están en la capacidad de brindar esta asistencia psicosocial y requieren de un apoyo externo que venga a brindar esta asistencia. Sin embargo, la mayoría de nuestras intervenciones lo que buscan es fortalecer las capacidades locales
para que sean las instancias de cada uno de los países quienes asuman estas acciones, de manera que también haya sostenibilidad. Tenemos 2 oficinas regionales, yo trabajo en la oficina regional en San José, pero también tenemos una oficina en Buenos Aires, y tenemos 25 oficinas país. Las oficinas de país son las que se encargan de implementar los proyectos, de, digamos, trabajar directamente con las autoridades locales, con el Ministerio de Salud, direcciones de migración, etcétera, en las intervenciones específicas a nivel local. Y desde la oficina regional, lo que hacemos es brindar apoyo técnico a estas oficinas país para que las intervenciones que se realicen tengan una base robusta en línea con los abordajes organizacionales y con las recomendaciones internacionales para la protección de los derechos humanos de las personas migrantes. Entonces, mi trabajo básicamente, y es un poco lo que les voy a contar hoy sobre lo que hacemos, es apoyar para que quienes están en el terreno como ustedes, implementando acciones directas con población migrante o coordinando una respuesta ante la situación de pandemia, cuenten con los recursos técnicos, tecnológicos, de experiencias, de buenas prácticas que les permitan hacer mejor su trabajo y que les permitan atender las necesidades de salud mental y apoyo psicosocial de la población migrante. Desde la organización trabajamos con un marco operativo que se llama Migration Crisis Operational Framework, que tiene 15 sectores de intervención y el apoyo psicosocial es uno de esos ejes de respuesta que siempre tiene que estar presente. Entonces, cuando se responde a una situación humanitaria, cuando se responde a una situación de crisis o de emergencia, como lo es la pandemia, tenemos que tener siempre el componente psicosocial presente, además de otros elementos como la comunicación humanitaria y de riesgo, el apoyo en salud, etcétera, etcétera. Y además tenemos una serie de instrucciones internas que nos permiten asegurar la calidad de las intervenciones y que dirigen a los equipos psicosociales y a los equipos implementadores en justamente llevar a cabo esas actividades tomando en cuenta los lineamientos de la organización. Entonces, pues hoy vamos a hablar sobre salud mental y apoyo psicosocial y es importante preguntarnos qué significan estos dos términos para nosotros y qué significan para las personas migrantes. Es decir, cuando yo hablo de salud mental, ¿qué es lo que una persona migrante se imagina? ¿Está pensando en bienestar emocional o está pensando en trastornos psiquiátricos? ¿Está pensando en un hospital psiquiátrico o está pensando en una clínica comunitaria? Cuando yo como prestador de servicios de salud pienso en apoyo psicosocial, inmediatamente me remito a intervenciones psicológicas que se dan de manera individual o incluso grupal, pero en un espacio más sanitario, o estoy pensando en intervenciones que se pueden hacer a nivel comunitario, que se pueden hacer en las casas, en los barrios, en los centros comunitarios de las personas. Estoy pensando que los beneficiarios de estos servicios son las personas que tienen alguna afectación o trastorno emocional, que requieren medicación, que están en una situación de mucha precariedad emocional, o estoy pensando en cualquier persona como usted y como yo que están pasando una situación puntual en la vida que requiere algún tipo de facilitación o apoyo externo, llámese ayuda para la vivienda, para el alojamiento, para la alimentación, para poder tener buenas relaciones interpersonales. ¿Qué significan estos términos para nosotros? Porque en la medida en que nosotros entendamos estos términos, vamos a intervenir. Si consideramos que salud mental es únicamente lo clínico, entonces solamente voy a intervenir desde lo clínico y eso va a implicar que deje por fuera una serie de intervenciones que se hacen más en lo comunitario, que no tienen que ver con trastornos, sino con salud, con promoción de la salud, que me permiten llegar un poco más allá de lo meramente clínico. Desde el lenguaje humanitario, digamos, la jerga entre las organizaciones internacionales que trabajan en este tema, se utiliza el término compuesto salud mental y apoyo psicosocial, siempre de manera conjunta. ¿Por qué? Porque salud mental usualmente
desde los sectores más sanitarios, hace referencia a lo más clínico, justamente a los trastornos mentales, a la respuesta o atención a esos trastornos. Y el apoyo psicosocial, este término, hace más referencia o resuena más con los elementos más sociales de facilitación de apoyos que no tienen que ver con lo clínico. Ahora bien, el uso del término se ha concertado de manera compuesta para que en las respuestas a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, se asegure que no haya solamente intervenciones desde lo más clínico y lo más especializado, sino también desde lo comunitario, desde los elementos sociales, sociorelacionales, socioeconómicos, culturales, etc. Este término nos permite tener un enfoque más amplio, con actores diversos y complementarios para asegurar que la respuesta sea integral. Estoy segura que han visto esta definición de la OMS sobre salud mental que utilizamos desde el Sistema de Naciones Unidas. La salud mental es un estado de bienestar en el cual un individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Ahora, si ven, marqué algunas palabras en esa definición. Y eso es porque cuando pensamos en la población migrante en situación de vulnerabilidad, como nos mostraba Josette las fotografías de las condiciones en que viven estas personas durante la pandemia e incluso antes de la pandemia, las situaciones que han tenido que vivir y enfrentar para llegar a donde están, o para sobrevivir y estar hoy en el lugar en el que están, muchas veces no son tensiones normales de la vida. Las situaciones de violencia extrema, de escasez, de incertidumbre sobre el futuro no son tensiones normales de la vida, sino que la migración implica a menudo un estrés por encima de lo normal y las respuestas emocionales de estas personas van a ir de acuerdo con ese estrés. Entonces, el que yo me sienta sumamente angustiado, al haber vivido una situación violenta, no es una respuesta normal o patológica, sino que es una respuesta saludable, sana, ante una situación de violencia. Ahora, si eso permanece en el tiempo, que la persona no puede superar, digamos, la angustia y ya ha salido de la situación de violencia, pues sí podemos hablar de algún tema clínico. Pero si estoy en medio de la situación de crisis y no tengo dónde vivir, si no sé qué va a pasar mañana, si estoy siendo víctima de trata, entonces estoy enfrentando estrés por encima de lo normal. También en términos del trabajo, la definición habla sobre trabajo productivo y fructífero. ¿Y qué pasa cuando las personas migrantes no tienen permiso de trabajo? Cuando están insertas en el mercado de trabajo informal, cuando sus trabajos son de riesgo. Todos estos elementos hacen que sea más difícil tener un trabajo productivo y fructífero. Y además, cuando hablamos de contribuciones a la comunidad, ¿a cuál comunidad? A la comunidad de acogida, a la comunidad de origen que dejé atrás. ¿Cuál es mi posibilidad real de contribuir a estas comunidades? ¿Hay apertura por parte de la comunidad de acogida para insertarme, para formar parte, para contribuir? ¿O más bien hay discriminación y xenofobia? Entonces, todos estos elementos tenemos que tenerlos en cuenta para cuando hacemos intervenciones, para reconocer que las personas migrantes están en una condición diferente de las personas no migrantes y esto debe ser tomado en cuenta. El modelo psicosocial que utilizamos desde la OIM tiene estos tres componentes. El primero es el biopsicológico, que es el que más ampliamente conocemos desde el sector salud, que tiene que ver con mis características personales, genéticas, psíquicas, de personalidad, que me permiten enfrentar el mundo con mi herencia individual. Y luego tenemos otros componentes como lo son el socio-relacional y socioeconómico, que es mi capacidad de relacionarme positivamente con los otros, de resolver conflictos, de interactuar con la comunidad de acogida, por ejemplo. En el socioeconómico, para insertarme en el mercado laboral de manera adecuada, satisfactoria, que me realice como persona. Y desde el factor cultural y antropológico, como mi historia, mis raíces, mis tradiciones, mi cultura, las traigo conmigo a este nuevo país o a esta nueva localidad en la que estoy, porque puede tratarse de migración interna, y forman parte de mi bagaje y de mi forma de entender el mundo. Y en el momento en que nos acercamos a los servicios de salud
o que comprendemos qué nos pasa cuando estamos viviendo angustia emocional o estamos enfrentando una situación de salud mental, entendemos la salud, nuestras creencias alrededor de la salud y la enfermedad también están permeadas por todos estos componentes culturales y antropológicos. Desde la OIM trabajamos con una serie de principios en materia de salud mental. El primero de ellos es la no medicalización de los problemas, sino más bien el reconocimiento del sufrimiento específico y la prestación de apoyo específico para cada uno de los casos en particular, un enfoque centrado en las personas. Además, no vemos a las personas solo como portadoras de vulnerabilidad, como vasijas, digamos, que requieren asistencia porque ellas son vulnerables, sino que son personas que han sido ubicadas o que se encuentran en espacios de vulnerabilidad, y por eso durante la presentación vamos a hablar de espacios de vulnerabilidad, porque si esos espacios fuesen diferentes, si el alojamiento fuese distinto, si el acceso a servicios fuesen diferentes, facilitadores más bien, en lugar de presentando obstáculos, quizás estas personas no se encontrarían en situación de vulnerabilidad. No nos enfocamos solamente en el sufrimiento de las personas migrantes, sino en su capacidad de resiliencia y acción, viendo todas sus capacidades para hacer frente a las adversidades que han tenido que enfrentar durante el proceso migratorio. En lugar de únicamente hacer intervención directa con las poblaciones, como les decía antes, nos enfocamos en formar y fortalecer capacidades de los actores locales para que sean quienes puedan continuar brindando los servicios y que de esta manera sean más sostenibles. Y en lugar de tener un enfoque basado únicamente en la población, es decir, población migrante, población niña no acompañada, víctimas de trata, personas que han sufrido violencia, etcétera, nos basamos en la comunidad, entendiendo que en una comunidad hay diversidad de grupos de población que interactúan entre sí y que deben de ser abordados como un todo. Entonces, desde estos principios de acción, siempre tenemos en cuenta que frente a nosotros tenemos una persona con una historia, con un recorrido, con un proceso migratorio particular que yo tengo que reconocer como prestador de servicios de salud, como coordinador de programa, para poder asegurar los servicios más adecuados para esas personas. Entonces yo les invito hoy a pensar y a pensarse cuáles son esos beneficiarios para los que ustedes trabajan, cuál es la historia detrás de estas personas. Cada uno de ustedes está en un espacio distinto, digamos, de intervención. Algunos trabajarán en frontera, otros trabajarán en zona más urbana. Y el grupo de población con el que trabajan, las comunidades con que trabajan son muy diversas y tienen muchas historias, pero preguntarnos cuál es esa historia nos ayuda a brindar servicios más sensibles y más adecuados a las necesidades. Además, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde están viviendo? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cuáles eran las condiciones de esas personas en su país de origen? ¿Quiénes se quedaron atrás? ¿Cuáles son las personas que no pudieron migrar y que de pronto quien sí migró tiene el corazón un poco fragmentado porque la familia se fragmentó justamente? ¿Cuáles fueron los procesos para llegar acá? ¿Cuáles fueron los medios de transporte? ¿Qué nos enfrentamos durante ese proceso migratorio? ¿Hubo violencia? ¿Hubo riesgo? ¿Hubo peligro para la vida? Los niños y niñas, ¿cómo vivenciaron esas situaciones? ¿Y cómo están hoy integrándose a la nueva comunidad, si es que ya están en la comunidad de destino? Entonces, al hacer salud mental, al hacer apoyo psicosocial con esta población, tenemos que pensar no solamente en la historia de vida. Usualmente cuando hacemos una intervención en salud, hacemos una historia clínica, una historia de vida de la persona para saber qué fue lo que sucedió a lo largo de su vida, para entender su caso. Pero con las personas migrantes además tenemos que pensar en la historia migratoria, qué pasó en ese proceso, en qué etapa del proceso se encuentra, y reconocer que esta persona no es vulnerable necesariamente por el proceso migratorio, es decir, no es vulnerable por ser migrante, sino que son estas condiciones que se han dado durante el proceso migratorio y durante la vida que puedan haber estado expuestas a escasez, hostilidad, irregularidad migratoria, trabajos de riesgo, políticas cambiantes
falta de información sobre derechos, etcétera, que hacen que la persona se encuentre en una situación de vulnerabilidad. Entonces, mi trabajo desde la prestación de servicios de salud mental no se centra únicamente en la atención a lo clínico, al síntoma, sino que deben tener en cuenta cómo todos estos factores más sociales o económicos han tenido que ver en cómo la persona hoy se encuentra en términos emocionales, en términos sociorelacionales, etc. Algunos de los estresores vinculados a la migración que hemos encontrado de manera, digamos, generalizada desde OIM, y los voy a mencionar rápidamente porque quiero que luego nos enfoquemos en el tema de la pandemia, tienen que ver con cambios en la identidad y los roles cuando las personas se mueven de un lugar a otro y de pronto dejaron de poder ejercer su profesión y tienen que venir a un nuevo país a reinventarse como personas, incluso los roles familiares, si los hijos quedaron en el país de origen y ya no tienen que ejercer ese rol de madre o lo tienen que hacer a distancia. Cambios en las estructuras sociales, económicas y culturales, porque en el nuevo país al que llego todo funciona diferente y debo aprender a navegar estos nuevos sistemas. Devaluación o transformación de los valores tradicionales, lo que era importante en mi país, en la forma de relacionarse, quizá ya no lo es en este nuevo país. Hay nuevos códigos de comunicación, de comportamiento. Estigmatización alrededor de el hecho de ser migrante. Situaciones de violencia y o explotación, también por la condición de irregularidad y trabajos informales. Limitado acceso a servicios necesarios, no solo de salud, sino sociales y de otro tipo. Procedimientos burocráticos para la regularización que hacen muy difícil que las personas migrantes con baja escolaridad, por ejemplo, naveguen estos procesos. La percepción de nosotros sobre quién soy y sobre qué puedo lograr. Narraciones dobles, entonces le muestro a las personas en el país de origen que he tenido éxito en el proceso migratorio cuando quizás mi situación real no es tan exitosa como se muestra y estoy viviendo en una condición de pobreza, de vulnerabilidad o de riesgo. Bueno, entonces decía narraciones dobles, añoranza de seres queridos, desprofesionalización y cambio en roles familiares. Estas situaciones, estos estresores se encuentran presentes en la población con la que trabajamos, según la etapa del proceso migratorio en que se encuentren, y la situación de la pandemia, de la crisis sanitaria, se viene a sumar a todos estos estresores. Entonces tenemos una población que de alguna manera ya está estresada, que ya está viviendo situaciones bien demandantes para la salud mental y que la situación de la pandemia se viene a sumar. Así como todos nosotros estamos viviendo angustia, ansiedad, estrés por causa de la crisis sanitaria, las personas migrantes también, adicionado a estos estresores que estamos viendo en pantalla. Y las consecuencias psicológicas más comunes son también las que vemos en pantalla, que tienen que ver con desorientación, confusión, sensación de inestabilidad, sentimiento de pérdida, falta de confianza, sentimiento de inferioridad, aislamiento, etc. Entonces, estas consecuencias psicológicas, es decir, yo me encuentro personas estresadas, enfadadas, que se sienten culpables, que sienten que no son capaces, que tienen falta de confianza en sí mismas y en el sistema. Todo eso nosotros como prestadores de servicios de salud lo vemos en la persona que llega a consulta. Y se puede abordar la consulta como, bueno, esta persona no quiere hablar y cuando quiera hablar que venga, o entender por qué no quiere hablar, o entender por qué se siente enfadada, o por qué no puede mirar hacia el futuro. Y de esa manera podemos brindar una atención más sensibilizada. Hay una pregunta que siempre desde el sector salud se plantea y es si las personas migrantes son más propensas a desarrollar trastornos mentales, dígase trastornos graves, moderados, etc. La evidencia que existe al día de hoy, y acá no puse, digamos, la información sobre los estudios más recientes, pero se han realizado metaanálisis sobre la evidencia existente de trastornos mentales en población migrante y la evidencia indica que no se puede generalizar, es decir, no podemos decir que las personas migrantes son más vulnerables o son menos vulnerables a desarrollar trastornos mentales, sino que son las condiciones que esas personas migrantes se enfrentan, como decía, violencia, escasez, incertidumbre, situaciones de riesgo,
exclusión del sistema social o económico, que hacen que la persona se encuentre en una condición que le hace más vulnerable a experimentar, digamos, condiciones de salud mental. Y algunas experiencias como violencia sexual, tortura y detención son más frecuentes en migrantes que en otras poblaciones. Entonces vamos a ver de todo lo que hemos visto, cómo la situación de crisis sanitaria viene a sumarse a la situación ya, digamos, particular de la población migrante. Entonces, como les decía, todas y todos en este momento estamos estresados y preocupados. La pandemia es una amenaza para la salud física de nosotros mismos, de nuestras familias, y la misma incertidumbre y la misma preocupación la sienten las personas migrantes, excepto que ellos tienen menos herramientas o más acceder a servicios. En términos generales decimos que todas las poblaciones están enfrentando incertidumbre sobre el futuro, hay medios de vida que se han perdido, hay mucha dificultad financiera, hay seres queridos que se han enfermado o incluso han fallecido, hay estigma y discriminación por portar la enfermedad, una sensación de miedo generalizada, efectos de aislamiento prolongado en los casos que ha habido cuarentenas obligatorias. Y esto ha causado en las personas miedo, ansiedad, confusión, frustración, enojo, retraimiento. Yo no sé la situación particular de cada uno de ustedes, pero cuando hemos pasado días o semanas aislados en nuestros hogares, sin posibilidad de retomar nuestras rutinas normales, sin posibilidad de abrazar a los amigos, sin posibilidad de planificar hacia el futuro en el corto mediano plazo. Eso tiene una afectación en nuestra salud emocional y también tiene una afectación en la salud emocional de las personas migrantes. Lo que pasa es que hay implicaciones particulares por su condición de migrantes. Usualmente hay un acceso desigual a servicios de salud y otros servicios básicos y esto se viene a exacerbar durante la pandemia. Como decía Josette, en Chile se ha hecho un grandísimo trabajo para asegurar o buscar la igualdad de condiciones de las poblaciones migrantes a través de la política, los decretos, etcétera. Sin embargo, las personas migrantes siguen enfrentando barreras para acceder a los servicios. Además, están en muchos casos en condiciones de trabajo riesgoso. Las condiciones de alojamiento o vivienda no siempre son adecuadas. Entonces, tenemos estas fotografías que nos enseñaba Josette, en donde las personas viven en hacinamiento, sin acceso a agua, sin acceso a higiene adecuada. Hay un aumento en la preocupación y sentimiento de culpa sobre quienes se quedaron atrás, sobre todo si ellos están en mejor condición que quienes quedaron atrás. El acceso a información confiable en el idioma no siempre existe. Entonces, todas las comunicaciones de parte de las autoridades sanitarias se dan en el idioma local y no se tiene en cuenta quizás que existen otras lenguas, otros idiomas que las personas migrantes hablan, incluso personas que no saben leer y que requieren que la información sea brindada en otros idiomas o medios. Y las personas que tienen enfermedades crónicas o condiciones de salud mental preexistentes ven el acceso a servicios que antes tenían ahora obstaculizados o limitados. Con respecto al acceso y exposición a información sobre COVID-19, como les decía, las barreras de idioma para entender no solamente un panfleto o un documento en donde diga cómo usar la mascarilla, sino pequeñas informaciones, sutilezas de lo que se comunica. Chile con este trabajo de mediadores culturales tiene mucho avanzado porque traducir no es únicamente traducir literalmente las palabras, sino también mediar la cultura para que esas sutilezas se comprendan. Muchas veces las personas migrantes tienen limitado acceso a información sobre sus derechos, no saben si se pueden ir a hacer una prueba por COVID, no saben si salen positivos
si van a tener acceso a atención en salud, tratamiento, etc. Hay un exceso de exposición a información estresante constantemente por todos los medios de comunicación. Hay una falta de familiaridad con las fuentes de información, entonces no sé cuáles son confiables y cuáles no son confiables. Y entonces sigo fuentes que más bien generan desinformación. Además hay un interés por parte de las personas migrantes de seguir la información de su país de origen y del país de acogida. Entonces están doblemente expuestos y eso también genera malos entendidos porque las indicaciones de las autoridades pueden ser diferentes. Entonces, en un país o en una localidad se sugiere usar métodos de protección, mascarilla, etcétera, y en otros lugares no hay cuarentena y se puede salir. Y entonces esto genera malos entendidos. Las medidas impuestas, como la prohibición de eventos públicos, las medidas de higiene obligatorias, los cierres de fronteras, toques de queda, cuarentenas obligatorias, todos estos elementos afectan la posibilidad de las personas migrantes para moverse, para trabajar, para establecer conexiones sociales. No sabemos hace cuánto llegaron al país y por tanto es posible que no tengan redes de apoyo, ¿no?, en el lugar de acogida y necesitan salir para poder construir esas redes y construir medios de subsistencia. Entonces las medidas de mitigación impuestas para la pandemia afectan directamente la posibilidad de las personas migrantes de subsistir y de avanzar. Y se han suspendido a nivel internacional la mayoría de programas de reasentamiento, de retorno voluntario asistido, de retorno humanitario, por los cierres de fronteras. Entonces esto ha creado cuellos de botella en personas que estaban esperando su retorno y que de pronto ya no pueden retornar. Y esto genera muchísima incertidumbre y ansiedad. Las personas que se encuentran en cuarentena y aislamiento, ya sea autoimpuesto o obligatorio, enfrentan una serie de consecuencias psicológicas que se enumeran en pantalla: estrés, agotamiento, irritabilidad, etc. Y estas consecuencias psicológicas pueden permanecer incluso después de que finalice el aislamiento. Es decir, semanas o meses después de que ya podemos salir, de que ya no estoy en cuarentena obligatoria, sigo percibiendo ansiedad, sigo sintiéndome indeciso, desanimado, con insomnio, etc. Todos estos elementos tienen que ser tomados en cuenta en la respuesta del sector salud y en el trabajo con otros sectores para poder atender las necesidades de la población migrante. Como les decía, trabajamos desde los espacios de vulnerabilidad. Algunos de los espacios de vulnerabilidad que hemos encontrado en esta crisis sanitaria son los campamentos y lugares tipo campamentos o asentamientos informales que se han ido construyendo, entornos urbanos en donde las personas viven en situaciones precarias, centros de detención de personas migrantes, centros de tránsito o albergues y en el sistema de salud. Entonces vamos a ver algunos de ellos, no vamos a revisar todo, pero vamos a ver aquellos que nos parece son más relevantes para el contexto chileno. Primero en los campamentos y entornos tipo campamentos, que son estos asentamientos informales en donde las mismas personas se organizan o algún municipio o localidad organiza un espacio en donde las personas pueden alojarse de manera temporal. En estos espacios hay mayores dificultades para implementar el autoaislamiento, hay limitaciones para adherirse a las recomendaciones de higiene y estas condiciones pueden hacer que las personas estén con más miedo, estrés y enojo. ¿Por qué? Porque la sugerencia de las autoridades sanitarias es: por favor aíslese, tenga medidas de higiene, y yo no tengo la posibilidad de implementar esas medidas. Entonces es muy frustrante. En los entornos urbanos hay alojamiento inadecuado, hacinamiento, muchas barreras de acceso a información, de acceso a servicios, se han roto las redes de apoyo porque justamente no nos podemos mover, entonces quizá no tenemos la posibilidad de comunicarnos, problemas de subsistencia y medios de vida porque no se puede salir a trabajar para ganar para el día. Muchas de esas personas viven al día, entonces no pueden esperar a mañana para salir a trabajar y eso les obliga a ponerse en una situación de riesgo para su salud física ante COVID. Y eso genera un aumento en el estrés asociado al estatus migratorio y allá a los otros estresores que habíamos visto antes.
En los centros de tránsito o en albergues hay mucha incertidumbre sobre el futuro. Recordemos que las personas que se están moviendo ya de por sí tienen mucha incertidumbre porque no saben demasiados detalles sobre lo que viene. Muy a menudo viven en hacinamiento y están separados de sus redes de apoyo. Y esta cancelación de medidas, de programas, de asistencia, son factores de estrés añadido porque de pronto están más solos que antes. En el sistema de salud, si bien en Chile se han hecho grandes esfuerzos para asegurar la atención equitativa, aún así las personas migrantes enfrentan una falta de información sobre sus derechos, sobre los servicios a los que tienen acceso, sobre la ruta de atención, sobre cómo hacer o a quién acudir si me siento emocionalmente afectada o afectado. Sobre si el servicio que me van a dar, me lo van a dar en un idioma que yo pueda entender o no. Existen muchas barreras estructurales para acceder a los servicios, estigma y discriminación por parte de los prestadores de servicios de salud también. Y estas condiciones generan miedo en las personas migrantes y conductas evitatorias, es decir, busco otros medios para atender mis necesidades psicosociales y de salud mental con el fin de no tener que acceder al sistema formal de salud. Y eso se hace muchísimo más presente cuando los servicios de salud mental se encuentran únicamente en el tercer nivel de atención, porque se hace más difícil acceder a los servicios. Si los servicios son de tipo comunitario, si están disponibles en las clínicas de atención primaria a la salud, si existen servicios no especializados que puedan brindarse a esos niveles, se puede contener muchísimo de las necesidades psicosociales de las personas. Las poblaciones migrantes que se consideran en mayor riesgo ante la pandemia son los migrantes en condición migratoria irregular, las personas migrantes detenidas, las personas migrantes en centros de tránsito o en campamentos, ya sea formales o informales, quienes han quedado varados por causa de los cierres de frontera. Muchas personas no pudieron regresar o quedaron varados en un país distinto al de origen o destino, y las personas como las víctimas de trata, o personas en condición de explotación que no tienen control propio sobre sus cuerpos, movimientos, interacciones, sino que están supeditadas a una persona que maneja esos tiempos y esos procesos. Desde OIM y desde el sector humanitario a nivel internacional se brindan una serie de intervenciones recomendadas para salud mental y atención psicosocial durante situaciones de crisis o de emergencias. Lo que ven en pantalla es la famosa pirámide del Comité Permanente entre Organismos, IASC, que básicamente establece los elementos que deben estar presentes en una respuesta de salud mental y apoyo psicosocial en una situación de emergencia. Es decir, durante la pandemia, como coordinadores de algún servicio o de algún área de salud o según el rol en el que estemos, debemos asegurar que existan servicios en todos estos 4 niveles. El primer nivel es servicios básicos y seguridad, el segundo nivel es apoyos de la comunidad y la familia, el tercer nivel son apoyos focalizados y el cuarto nivel son servicios especializados. La cima de la pirámide, que son los servicios especializados, son los servicios que brinda un psiquiatra o un psicólogo clínico, que tienen que ver con medicación, que tienen que ver con psicoterapia, que se brindan únicamente a un 3 al 5% de la población, que requiere servicios especializados. El resto de servicios que están presentes en la pirámide no requieren de un especialista en salud mental. A nivel de servicios básicos y seguridad, la mayoría de las veces no hay presente personal de salud mental, sino que son justamente los mediadores culturales, los coordinadores de albergues, de campamentos, de servicios sociales, etcétera, quienes se aseguran que por ejemplo, los servicios de alojamiento, de alimentación, de asistencia social, se brinden con un enfoque psicosocial. Es decir, tengan en cuenta no solo que si se va a brindar alimentación,
que esa alimentación sea nutritiva, sino que también tenga en cuenta la cultura gastronómica de donde estas personas provienen, para que lo que les demos de comer sea algo que ellos estén habituados a comer y que no represente una barrera o un estresor adicional. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer en cada uno de los niveles, como les decía, a nivel básico, promoción de servicios seguros, se hace mucha capacitación en primeros auxilios psicológicos. Ahora para la pandemia se ha desarrollado una guía para primeros auxilios psicológicos remotos, específicos para COVID, sobre cómo intervenir de manera virtual. A nivel de comunidad y familia, cómo activamos redes sociales locales, si existen equipos psicosociales ya trabajando a nivel comunitario, cómo utilizan esos contactos, esas redes que se han construido para seguir proveyendo de apoyo remoto y presencial en los casos que se puede, para asegurar que haya apoyo de pares. A nivel focalizado, se hacen atenciones específicas a grupos meta particulares, como migrantes en aislamiento, varados, niños y niñas no acompañados, etc. Y este elemento puede tener un enfoque un poquitito más terapéutico, sin embargo, aún no se considera atención especializada. Y a nivel de servicios especializados ya estamos hablando de los servicios de tercer nivel, que no necesariamente tienen que darse únicamente a nivel hospitalario, sino que pueden darse a nivel comunitario también, de manera que nos acerquemos a la población y que el servicio no haga que las personas tengan que separarse de sus redes de apoyo. A nivel de recomendaciones generales para la programación, cosas que ustedes pueden hacer. Primero, no limitarse solo a difundir mensajes. Es lo más fácil, mensajes de prevención o de cómo tener rutinas saludables o cómo, por ejemplo, no estar todo el día viendo noticias, etc. Esos mensajes son bien importantes, pero no es lo único que podemos hacer. En los casos en que las personas están en albergues o en espacios en donde hay mucho hacinamiento, se implementan medidas para ayudarles a que puedan hacer distanciamiento físico, y si esto no es posible, distribuir digamos, métodos de protección o insumos de protección como mascarillas, desinfectantes, jabón, etc. Campañas de comunicación sobre síntomas, medidas de precaución, servicios disponibles, teniendo en cuenta siempre el idioma, la cultura, y de forma que sea atractiva para que las personas migrantes pues accedan a esas informaciones. Sugerencias sobre rutinas saludables posibles en el contexto, es decir, yo no voy a sugerir que hagan una clase de Zumba si no tienen acceso a los medios tecnológicos para acceder al video, por ejemplo. Entonces, si yo quiero sugerir rutinas saludables, también facilito los insumos y el equipo de protección para que puedan llevar a cabo esas rutinas, o recomiendo aquellas rutinas que se pueden hacer sin ayudas externas. Facilitación de la comunicación, una de las principales acciones que sugerimos es ayudar proveyendo internet, tabletas, teléfonos en la medida de las posibilidades, para que las personas que no tienen acceso a sus redes de apoyo puedan utilizar estos medios tecnológicos, o capacitarles sobre cómo usarlos, porque muchas veces sí tienen el teléfono, pero no saben cómo utilizar la función de videollamada, por ejemplo, sobre todo con población adulta mayor o con bajos niveles de escolaridad. Sugerir actividades sociales que sean posibles, respetando las provisiones nacionales de salud. Organización de rituales religiosos diarios o semanales, ya sea virtual o radial o presencial en los casos que no hay cuarentena obligatoria, manteniendo la distancia, etc. Y facilitación de rituales funerarios para quienes pierden un ser querido. No solamente si pierden al ser querido por COVID, sino por cualquier otra razón, en donde los ritos fúnebres no se pueden celebrar de la misma forma que antes. La contextualización de todas las intervenciones es muy importante. No tenemos que reinventar la rueda, no tenemos que poner a hacernos cosas nuevas, sino asegurar que
las medidas que se van a implementar estén contextualizadas al espacio de vulnerabilidad en que se encuentra esa persona, que los mensajes que se brinden sean adecuados para que esas personas los reciban y que, por ejemplo, no solamente les diga qué hacer, sino cómo hacerlo. Es decir, no les digo a las personas, como dice en el ejemplo 2, pedir a los migrantes que se informen de fuentes confiables, pero si las personas no saben cuáles son esas fuentes, eso no significa nada. Entonces tengo que decir, infórmese de fuentes confiables, estas son sus fuentes confiables. Y de esa manera facilito el acceso a la información. El uso de equipos móviles psicosociales que están usualmente conformados por psicólogos, trabajadores sociales, algún educador, auxiliares de enfermería, personas de ciencias sociales o de artes y deporte que pueden aportar un elemento educativo, recreativo, artístico a las intervenciones. Estos equipos, si ya existen, pueden servir de mucho para diseminar información sobre prevención durante la pandemia. Además puede preparar a las comunidades para las nuevas medidas sanitarias que se impongan. Además pueden proveer de orientación psicológica de forma remota, sobre todo si ya existe un vínculo con la población beneficiaria. Y si no existe, igual se pueden construir estos equipos y ponerlos a funcionar de forma remota para luego en etapas posteriores de la crisis sanitaria llevarlos a campo. Algunas recomendaciones, no las voy a decir todas porque son un montón, en campamentos y entornos tipo campamentos, como dije antes, organización de rituales religiosos, los equipos psicosociales móviles, reentrenar a los actores comunitarios en primeros auxilios psicológicos. Esto es bien importante y bien eficiente porque se hace apoyo de pares, mapear qué recursos existen en el campamento ya para utilizarlos durante la emergencia y entrenar a los actores de primera respuesta como policías, personal de seguridad, etcétera, en el abordaje sensible a la población migrante, en primeros auxilios psicológicos y otros elementos. Empoderar a las comunidades para que ellos mismos se organicen, crear medidas de apoyo psicosocial remotas, líneas telefónicas, cuentas virtuales a donde puedan acceder, a apoyo de urgencia o incluso a supervisión para quienes están en el terreno, poder apoyarles en sus labores. Creación de sistemas de apoyo familiar y comunitario, apoyarnos en las familias, apoyarnos en los actores que están a nivel de comunidad cuando no podemos ir, y reconstruir o fortalecer las rutas de referencia para las personas que requieren servicios especializados. A nivel de entornos urbanos, siempre adaptar toda acción al contexto local, y entiendo que ahora los contextos son cambiantes, las medidas sanitarias cambian de una semana a otra, entonces hay que estar muy al día con el contexto, priorizando el apoyo remoto o entre pares, facilitando la continuidad de servicios de salud mental, sobre todo para quienes tenían condiciones de salud preexistentes, y implementando equipos móviles psicosociales, ya sea que intervengan de forma remota o de forma presencial. Por último, en los centros de detención y tránsito, llámese albergues formales establecidos por autoridades o albergues informales establecidos por propios migrantes que se reúnen en alguna casa y viven en condiciones, digamos, de hacinamiento muchas veces. Proveer información de forma adecuada, en el idioma correcto, siendo sensibles a la cultura. Facilitar medios de comunicación con la familia y amigos. Por ejemplo, si en el albergue no existe internet, entonces facilitar una tableta con acceso a internet para que en roles o por horarios puedan acceder a métodos de comunicación virtual. Sugerir actividades sociales que puedan darse sin apoyo del personal, es decir, que ellos mismos puedan organizar una actividad social que respete las medidas de distanciamiento, entendiendo que posiblemente dentro de un albergue no hay mucho distanciamiento. Ofrecer apoyo psicológico remoto, capacitar al personal en PAP, ofrecer supervisión técnica remota. Estas son las recomendaciones para cada uno de estos espacios de vulnerabilidad. Y en el sistema de salud, abogar siempre por la inclusión de poblaciones migrantes,
en la respuesta a COVID, no solamente en términos generales, sino ahora que posiblemente están siendo más invisibilizados como población. Traducir la información existente, los protocolos, los panfletos que se han desarrollado para la respuesta a COVID, para que las personas migrantes puedan acceder a ellos, en los idiomas que son más pertinentes. Inclusión de salud mental y apoyo psicosocial en centros de atención primaria, capacitación de los profesionales de la salud en primeros auxilios psicológicos, asegurar la interpretación y la mediación cultural en las zonas de triaje, en los momentos que se hacen pruebas masivas, que se va al campo a intentar identificar casos, y traducir materiales impresos para el cuidado en la casa, para que las personas sepan cómo cuidarse una vez han sido dadas de alta si fueron COVID positivas. Quiero compartir con ustedes algunos recursos. Voy a ver si ya no se cae la señal cuando pongo la cámara, me avisan cualquier cosa. Algunos recursos que hemos compilado para la respuesta a la pandemia. Estos dos que ven en pantalla, el primero a la izquierda, es un manual que desarrolló OIM para los equipos psicosociales en el terreno. Esta versión que están viendo en pantalla está en inglés, ya estamos por terminar la versión en español, estará lista posiblemente la próxima semana. Y es digamos, una guía y caja de herramientas según espacios de vulnerabilidad. La mayoría de información que les di hoy sobre los espacios de vulnerabilidad está en esta guía incluida, y además para cada uno de esos espacios hay una serie de recursos adicionales, no de OIM, sino externos de diferentes organizaciones. Por ejemplo, capacitaciones sobre primeros auxilios psicológicos, protocolos para hacer atención remota, protocolos para construcción de equipos psicosociales móviles, etcétera, etcétera. Entonces es un insumo muy valioso. El manual de la derecha es el manual de OIM para atención de salud mental y apoyo psicosocial de base comunitaria en emergencias y desplazamiento. Este es nuestro manual de base para toda intervención psicosocial, digamos que es lo que tienen que leer y saber sí o sí nuestros equipos psicosociales. Es un manual grande de unas 200 páginas que aborda desde cómo hacer mapeo de actores, evaluaciones psicosociales, hasta cómo construir los equipos psicosociales, cómo hacer actividades creativas, cómo hacer atención a población que requiere servicios especializados, a población migrante, ¿verdad? Porque es un manual enfocado en población migrante. Estos tres manuales que ven en pantalla son específicos para COVID del Comité Permanente entre Organismos. Los primeros dos están disponibles en español y son recomendaciones sobre cómo abordar la salud mental y aspectos psicosociales del brote de COVID. El del centro son habilidades psicosociales básicas, no solamente para personal de salud, sino también para personal de bomberos, seguridad, e incluso para personas que trabajan en tiendas o farmacias, etcétera, para que puedan construir habilidades psicosociales básicas. Esta guía, que es la guía del IASC sobre salud mental y apoyo psicosocial en emergencias, es la base para la respuesta en situaciones humanitarias. Lo utilizamos a nivel interagencial y permite tener un lenguaje común sobre el abordaje de este tema e incluye los aspectos mínimos necesarios para cada uno de los elementos, desde cómo hacer mesas intersectoriales de coordinación hasta prácticas útiles específicas para cada uno de los grupos de población. Viene al final una serie de anexos para casos particulares. Están todos estos documentos disponibles de forma gratuita en línea, nada más de descargar con el nombre. Y por último, quería presentarles esta red que se llama Mental Health and Psychosocial Support Network. Lastimosamente solamente el sitio está en inglés. Es una red colaborativa, una plataforma de expertos y personas que trabajan en el tema de salud mental y apoyo psicosocial. Y en esta plataforma se encuentran muchos recursos, desde publicaciones hasta cientos de webinars que se han dado sobre el tema, hasta ofertas laborales en el tema. Entonces les recomiendo que sigan, que accedan a esta página, y también tienen una página en Facebook si quieren
seguirla, y desde mhpss.net constantemente por el Facebook están publicando los nuevos documentos o webinars sobre la temática. Esto era lo que tenía para ustedes hoy. Espero que haya sido útil y quedo atenta a las preguntas que puedan tener. Si las puedo responder ahora, o si no, queda mi contacto en caso que requieran alguna asistencia adicional. Muchísimas gracias por el tiempo y por la atención. Josette. Bueno, muchas gracias, Karen. Muy interesante tu presentación. Es un aporte, como señalaba, para nuestros referentes, nuestros mediadores que también están presentes hoy día. Vemos que también hay personas migrantes, representantes de la sociedad civil, para nuestros referentes y colegas de salud mental, que nos recuerdan que hacemos salud mental en todas nuestras intervenciones, ¿no? El desafío que ello significa, además, en situaciones de mayor vulnerabilidad, y también reforzar esta mirada comunitaria, ¿no? Voy a hacer algunas de las preguntas, representar ojalá de la mejor forma a mis colegas. La primera pregunta nos señala que en Chile hemos avanzado, hemos tenido importantes avances en temas de migrantes, la política, los decretos, pero sin embargo todavía en salud mental no hemos avanzado en un modelo de atención, señala. ¿Hay algún país que haya avanzado más en este tema? ¿Es posible identificar alguna buena práctica que podamos mirar? Gracias. Sí, bueno, primero yo siempre cuando hablo con los colegas de Chile les digo, ustedes no se dan cuenta que son el referente en Latinoamérica. El avance que se ha hecho en materia de política de salud pública para personas migrantes en Chile es algo que el resto de países de Latinoamérica no tiene. Sin embargo, coincido en que el tema de salud mental, como siempre, se queda un poquito rezagado. A nivel de toda Latinoamérica. Ha sido un tema que no se considera prioritario, y creo que justamente la pandemia ha sido una oportunidad para visibilizar la importancia de atender las necesidades psicosociales de la gente, porque quienes no estaban usualmente sensibilizados, de pronto por la situación de aislamiento, han vivido en carne propia lo que se siente no estar en una condición emocional estable. Existen, sobre todo en Europa, algunas buenas prácticas con población migrante, en Italia, en Francia, en países que han vivido migraciones masivas. Sin embargo, las buenas prácticas son específicas para el grupo de población. Entonces, no se puede traer de la misma manera que se implementó en otro país, porque el contexto es completamente otro. Los migrantes que están en Italia, por ejemplo, vienen huyendo de un conflicto armado, mientras que los migrantes que están en Chile están, por ejemplo, los que vienen de Haití, vienen huyendo de pobreza y de una situación, digamos, precaria de vida por desastres naturales, etcétera. Entonces es distinta la atención que se requiere. Sin embargo, sí hay mucho material sobre recomendaciones. Hay una guía de OMS sobre las intervenciones básicas para ampliar los servicios de salud mental con población migrante y desplazada, que luego les puedo pasar a Josette para que circule. Y sí hay mucho material, pero mi sugerencia sería verlo por digamos, grupos de población presentes en Chile a los que se debe responder, y así se puede construir de manera local una respuesta que tenga sentido y no una copia de algo que no va a funcionar porque el contexto es otro. Sí, bueno, gracias, Karen. Vamos a tener los correos de las personas, así que podemos distribuir los materiales que nos mande. Bueno, hay muchas felicitaciones respecto al enfoque igual que se ha dado al tema. La segunda pregunta es ¿cómo lo han hecho los especialistas, psiquiatras y psicólogos cuando hay barreras idiomáticas y se debe resguardar la confidencialidad del espacio terapéutico? Uh-huh. A ver, el uso de intérpretes o de mediadores culturales que además funcionen como intérpretes requiere, cuando se trabaja en consulta privada, requiere que haya un acuerdo terapéutico de confidencialidad, incluyendo al intérprete o al mediador cultural.
Es decir, es una tríada, no es únicamente el psiquiatra con el consultante o el psicólogo con el consultante, sino que el mediador e intérprete se convierte en parte de ese equipo terapéutico y por tanto lo que sucede en consulta queda de manera confidencial también por parte de esa tercera persona. Sin embargo, eso supone muchos riesgos, sobre todo cuando, por ejemplo, se trabaja con personas, digamos, un profesional de la salud debe trabajar con un intérprete que no conoce, que no sabe cuáles son sus valores éticos o que no sabe cuál ha sido su formación y que nada más, por ejemplo, en una situación de emergencia, le juntaron con un otro y de pronto tienen que salir a atender y entonces se vuelve bien difícil la atención porque no existen esos acuerdos previos para poder asegurar la confidencialidad y la calidad de los servicios, porque se parte del hecho de que yo asumo que lo que yo digo está siendo traducido literal, ¿verdad? Pero no siempre es el caso y es importante poder tener plena confianza en el equipo terapéutico, que serían en ese caso el prestador de servicios y el intérprete o mediador cultural. Gracias, Karen. La tercera pregunta señala, me interesa saber si están trabajando con las organizaciones sociales migrantes, ya que estas organizaciones son más confiables para la comunidad migrante. ¿Y qué actividades ustedes han visto o sugieren? Sí, gracias. Como decía al principio, el interés es más bien fortalecer lo local. Entonces, en la mayoría de los casos, lo primero que se hace es un mapeo de actores para saber quién está haciendo qué en el terreno. Y en la medida de lo posible fortalecer las capacidades de quienes están en el terreno. Y muchas veces son organizaciones de sociedad civil quienes están cubriendo esos espacios o incluso asociaciones de migrantes informales que se conforman para atender las necesidades de la misma gente. Esto sobre todo pasa en albergues informales o asentamientos informales, que la gente se organiza para resolver sus necesidades y entonces tanto organismos internacionales como OIM, como el sector salud u otras entidades gubernamentales locales, trabajan de manera concertada con esos actores que son los que conocen a los líderes y lideresas comunitarios, son los que saben las necesidades de la gente, saben quién está en una situación de vulnerabilidad. Y entonces lo que se hace es capacitarles a ellos, porque son los que están en contacto más cercano con la gente. En México se hace muchísimo trabajo desde los albergues y las comunidades para fortalecer esas capacidades de las personas. También en Argentina se ha trabajado a nivel comunitario, intentando fortalecer las redes locales. Y hay que entender también que no todos los contextos de país tienen muchas asociaciones o organizaciones de sociedad civil. Eso va a depender de qué tan robusto sea el sistema gubernamental o de servicios formales para responder, porque en los países que hay una institucionalidad muy fuerte, hay menos sociedad civil, porque la institucionalidad responde a las necesidades. Y en los países en que la institucionalidad es más pequeña, por diversas razones, hay más presencia de sociedad civil y ahora en la pandemia estamos haciendo mucho uso de sociedad civil justamente por las limitaciones de movimiento que tenemos, porque no podemos ir a la comunidad, entonces hacemos uso del líder comunitario, hacemos uso de las ONGs que sí pueden salir a terreno porque tienen otras medidas, digamos, de protección. Y son ellos quienes están pudiendo atender las necesidades de la gente. Pero en definitiva, el trabajo comunitario se hace con la gente que está en la comunidad. Y son tanto sociedad civil como organizaciones de migrantes. La siguiente pregunta tiene relación con los mediadores interculturales. Señala si existen acciones de capacitación para mediadores en apoyo psicosocial en salud mental. Específicamente si ustedes tienen materiales o alguna orientación. Tenemos mucho material, no particularmente para mediadores culturales. Tenemos material sobre comunicación intercultural, formaciones sobre comunicación intercultural, que va dirigido a cualquier profesional o persona que esté interesada en formarse en esto.
y tenemos formaciones en apoyo psicosocial y salud mental. Entonces habría básicamente que llevar las dos. No tenemos una que vea ambos temas, sin embargo, toda formación... Sí, bueno, pero toda formación en salud mental tiene el enfoque intercultural. Es decir, no, partimos del hecho de que toda intervención en salud requiere, con personas migrantes, requiere que tengamos en cuenta la cultura de estas personas, porque si no, no es eficiente y no es respetuosa de sus personas. Sí, mira, hay otra pregunta referida a, en el contexto que tú señalabas, que existen muchas barreras de acceso a la atención de salud de los migrantes, y ya en la mayoría de los países existe a veces poca cobertura o oferta en el tema de salud mental. Si ustedes particularmente en aquellas situaciones tienen ofertas directas respecto a salud mental a las personas migrantes que no pueden acceder en el fondo al sistema de salud. Sí, como decía, intentamos que se robustezca el sistema de salud local con el fin de que los servicios sean más sostenibles y que haya más acceso continuado. Sin embargo, tanto en situaciones de emergencia como en espacios, digamos, humanitarios en donde no hay institucionalidad posible que brinde esos servicios, OIM sí brinda los servicios. En Colombia, en frontera con Venezuela, por ejemplo, tenemos un programa bastante grande. Tenemos unas 100 personas de personal, digamos, psicosocial, que trabaja desde Bogotá hasta la zona fronteriza, brindando servicios psicosociales a población venezolana que está presente en el territorio. Porque la cobertura, si bien el sistema de salud colombiano es fuerte, la cobertura no da para la cantidad de personas migrantes venezolanas que están requiriendo asistencia. Entonces, OIM, junto con la comunidad internacional, se ha organizado y ha implementado este tipo de servicios que también incluyen salud, que se hace mucho trabajo en tema de gestación, por ejemplo, y puerperio y estas cosas. Pero sí, también en Panamá, digamos, en la jungla del Darién, en donde las personas cruzan de Colombia a Panamá y se quedan en albergues o están en zonas fronterizas, se hacen apoyos directos. Básicamente depende de la posibilidad local de responder y si no, la necesidad de traer personal externo para que realice estas actividades. Sin embargo, siempre tiene el objetivo de fortalecer las capacidades locales. Entonces, si traemos un equipo psicosocial externo, buscamos de alguna manera que ese equipo construya capacidades locales, ya sea que identificando líderes comunitarios o ya sea identificando una persona del sector salud que si bien no es del área psicosocial, tiene la sensibilidad o el perfil para poder hacer este tipo de acción y se le empieza a capacitar. Entonces, el objetivo final es que para el momento en que la respuesta de emergencia salga, queden capacidades instaladas para que se pueda continuar con los servicios. Sí, hay muchas preguntas también, tenemos académicos participando hoy día en esta charla. La siguiente pregunta tiene que ver con una estrategia que se desarrolla en Chile, no sé si en otros países será en Latinoamérica tan común, que son las residencias sanitarias u hoteles sanitarios financiados por el Estado para poder hacer las cuarentenas o el aislamiento. Respecto a eso específicamente, se pregunta si ustedes conocen buenas prácticas o recomendaciones de apoyo biopsicosocial en esta situación, que es una situación anómala, digamos, estoy en un lugar que no es mi espacio cotidiano, para este tipo de situaciones, si ustedes conocen y nos pueden contar. Sí, esto es algo bastante nuevo. Entonces, todo lo que hay escrito sobre el tema es reciente, de hace un par de meses. Y se ha hecho mucho uso del tema de telemedicina o atención remota. Se generaron manuales o guías para brindar primeros auxilios psicológicos remotos y eso es lo que se está implementando en estos espacios, teniendo en cuenta que usualmente la cuarentena en estos lugares no es de tanto tiempo, sino que es durante el tiempo que la persona está, digamos, enferma por COVID y requiere separarse de su familia para protegerle. Entonces, se han habilitado en algunos lugares
líneas de ayuda telefónica y consulta psicológica remota mediante tabletas y ya sea equipos de voluntarios, psicólogos o psiquiatras o personal capacitado en PAP que brinda atención telefónica o virtual a las personas que están ahí aisladas. Es importante también capacitar a los equipos que están coordinando estos espacios, que usualmente son 3 personas, no son como equipos enormes, entonces tienen poco tiempo para ser capacitados, pero esa capacitación les va a permitir tener mejor control. Y las capacitaciones tienen que ver con cómo brindar primeros auxilios psicológicos, cómo organizar actividades sociorelacionales o creativas o recreativas, porque son muchas horas las que se están y se necesita algún sentido de propósito para poder afrontar el tiempo en espera y la fragmentación familiar y buscar medidas para la comunicación con redes de apoyo. Es decir, no es solamente importante que tengan las personas que están aisladas en uno de estos albergues sanitarios, que tengan acceso a un psicólogo, sino que tengan acceso a su familia. Y eso implica que si no tienen un teléfono, facilitarles uno para que puedan llamar. Y entonces, ¿cómo hacer para que ese teléfono esté desinfectado cuando pasa de una persona a otra? Son un montón de consideraciones que van desde lo más sanitario y de higiene para poder lograr la conexión social y mantener la red de apoyo. Muy interesante eso, porque desde el equipo salud mental, a través de la estrategia saludablemente, se está haciendo atención remota y quizás podíamos incorporar en una excelente recomendación un apoyo a través de esta modalidad, ¿no?, en las residencias sanitarias. Hay otra pregunta que también nos han hecho respecto a cómo han manejado el duelo por fallecimiento por COVID en otras regiones, si nos puede referir a experiencias comunitarias o institucionales. Sí, hace un par de semanas el Comité Permanente entre Organismos sacó, y la OMS sacó una serie de webinars sobre manejo del duelo durante COVID. Entonces mi sugerencia sería que busquen, incluso en la red esta mhpss.net que les dije, venía la información sobre los webinars que hablan más ampliamente sobre cómo manejar la pérdida y sobre todo cómo manejar la imposibilidad de celebrar los ritos fúnebres, porque recordemos que el funeral es más para quienes quedaron con vida que para la persona que falleció. Obviamente dependiendo de el abordaje cultural y qué signifique para mí ese proceso de cierre, porque para muchas culturas también requiere ese rito para que la persona pueda hacer un pasaje a otra vida o a otro espacio, digamos, espiritual. Entonces, es importante buscar formas para que las personas que no pueden, por ejemplo, asistir a un funeral porque la persona falleció por COVID y de pronto no se pudo hacer funeral, puedan tener un rito de cierre y puedan de manera alterna adaptarse a las condiciones. Y eso, de nuevo, la recomendación general es adaptarlo a las condiciones. En términos prácticos y específicos va a tener que ver con cuáles son esas prácticas de ritos fúnebres para la población migrante con la que yo trabajo, que va a ser diferente si es una persona haitiana, una persona nepalí, una persona siria, va a ser completamente diferente porque sus creencias religiosas alrededor de la vida y la muerte son distintas, entonces tengo que tener eso en cuenta. Estos webinars que se impartieron son bastante más detallados sobre el tema. Entonces mi sugerencia sería esa, que vayan y busquen esos espacios de aprendizaje. Mira, igual nos hacen la siguiente pregunta. En estos espacios vulnerables que tú señalas, ¿son mayormente afectadas las mujeres, mujeres gestantes, niños, niñas, comunidades LGTB? Sí, existen, cuando hablamos de poblaciones migrantes vulnerables, siempre tenemos en la mira grupos de población mayor vulnerabilidad, como decís, niños, niñas no acompañados, mujeres solas, mujeres gestantes, personas adultas mayores,
sobre todo ahora para el tema de COVID, personas en riesgo para COVID. Eso es algo en la guía que se desarrolló desde OIM, hay un capítulo especial para poblaciones de alto riesgo, entonces, ¿qué se hace con poblaciones migrantes que además están en alto riesgo? Entonces, se reconoce que para esas poblaciones hay que tener una atención especial para asegurar equidad, de manera que yo busco vías para que ellos tengan mejor acceso a servicios, mejor acceso a información, a apoyos psicológicos, a apoyo psicosocial, porque reconocemos que se encuentra en una situación de mayor necesidad. Nos hacen otra pregunta que también la hago yo, me sumo, el desafío de fortalecer la participación comunitaria en el contexto de pandemia. Nosotros hacemos muchas orientaciones respecto a ese tema, pero la verdad es que en este contexto ha sido muy difícil. Si ustedes tienen orientaciones específicas respecto al tema, para poder satisfacer las necesidades básicas más allá, digamos, de lo sanitario. Entiendo que hace esta pregunta. Sí, quizás, a ver, yo no sé si ustedes sienten lo mismo que yo, pero hay un mar de información. A partir de que inició la pandemia, la cantidad de webinars, la cantidad de documentos que han salido es impresionante. Pero la recomendación que les puedo hacer es que vayan al sitio del Comité Permanente entre Organismos, IASC, o al sitio de mhpss.net, o que revisen el manual que les puse, el primero de equipos de OIM. El de OIM porque es particular para población migrante, los de IASC son en general para la pandemia. Se desarrolló una guía específica sobre cómo hacer involucramiento comunitario durante la pandemia. Esta guía de IASC no es específica para población migrante, pero aborda poblaciones de vulnerabilidad, incluyendo población desplazada y migrante. Entonces, genera una serie de recomendaciones concretas que habría que leer a la luz del contexto chileno. Entonces, uno, pues con esta guía, que también, Josep, te la puedo pasar el enlace directamente, y si no, todos los documentos de IASC son de acceso libre. Entonces, se van a la parte de IASC donde está COVID y salud mental, y hay una cantidad de material que se ha desarrollado. Lamentablemente, algunos solamente están en inglés. Se ha ido trabajando en las traducciones, no recuerdo si este está disponible en español, pero sí hay recomendaciones concretas sobre cómo continuar el involucramiento comunitario o cómo aprovechar esta oportunidad para iniciar trabajo comunitario en salud mental, porque hay que entender que la coyuntura en la que estamos es muy especial. Yo creo que hace, no sé, en los últimos 10 años no había habido tanta atención al tema de salud mental como lo hay ahora. Y es una oportunidad también porque los tomadores de decisiones están más sensibilizados sobre el tema y hay más ventanas de oportunidad para implementar acciones que antes no hubiesen sido priorizadas. Al punto que desde desde el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hace una nota, digamos, política, un policy brief, indicando la importancia de ampliar estos servicios en el marco de la pandemia. Entonces, hay mucho material para hacer lobby, si se quiere, para ampliar los servicios, pero no durante la pandemia, sino con miras a que estos servicios comunitarios permanezcan más allá de la situación de crisis, que es lo ideal, y que posterior a que superemos todos esta situación, salgamos librados con un sistema de salud mental comunitario más robusto, en donde entendamos que acceder a servicios en el nivel especializado, en el hospital psiquiátrico o en el nivel más alto de la atención es muy costoso y además y representa muchísimas barreras porque hay que ser referido y vuelto a referir y vuelto a referir para poder llegar a ese nivel. Entonces, sí, y para el momento en que la persona llega ahí, quizás su salud mental ya está más deteriorada. Entonces, si logramos captar a esa persona cuando únicamente tiene angustia, cuando tiene una necesidad de apoyo emocional, cuando tiene una necesidad de escucha, y todo eso puede ser atendido a nivel comunitario, incluso entre pares, ni siquiera se tiene que construir una atención muy especializada, sino formar a líderes comunitarios para que en el marco de la pandemia se apoyen entre sí virtualmente,
darles ideas sobre qué tipo de grupos de apoyo pueden hacer. Y es que la gente ya lo está haciendo, pero de manera empírica. Entonces, hacer uso de esos espacios y de esos recursos para ir construyendo una nueva forma de hacer salud mental que se basa en las capacidades de la gente y en el nivel local, en el nivel comunitario y no en el nivel clínico únicamente. Muchas gracias, Karen. Nos piden los links, así que tú me mandas toda la información, sí, y yo puedo difundirla. Están todos muy interesados con todas las guías que tú has señalado. Hay una pregunta que se repite en varias de las preguntas y que tiene que ver con este enfoque de determinantes sociales de la salud y de los problemas estructurales que se enfrentan en los migrantes, respecto, por ejemplo, que no tienen ayudas sociales, económicas, en contexto de pandemia, en general están, no son parte, digamos, de esas respuestas. Y entonces la pregunta es ¿cuáles son las recomendaciones de OIM a los países respecto a esta mirada como más estructural? Sí, cuando hacemos salud mental no se enfoca únicamente desde OIM y digamos, las agencias del Sistema de Naciones Unidas, no nos enfocamos únicamente en los servicios especializados. Eso es un error, pensar que el fortalecer los servicios de psiquiatría y psicología clínica ya implica necesariamente que el sistema está robusto. Hay que hacer toda una labor en los diferentes niveles de la atención para asegurar que las personas puedan tener acceso desde el tema de alojamiento, alimentación, servicios sociales, educación, hasta los niveles más especializados, según el grupo de población en el que se encuentran, con un enfoque poblacional. Esto significa que no solamente fortalezco capacidades en el sector sanitario, sino que también amplío la red al sector social, al sector educación, al sector de manejo fronterizo o de migración. Entonces nosotros hacemos, por ejemplo, muchas capacitaciones de salud mental con oficiales de frontera, con oficiales que están digamos, en la primera trinchera revisando los documentos, porque ellos son digamos, la primera persona que tiene contacto con las personas migrantes y que puede referir un caso de trata, por ejemplo. Entonces, tener una mirada más amplia, entendiendo que salud mental y salud no es solamente el sector sanitario, y entonces entre las recomendaciones está la abogacía, está la investigación, es una cuestión súper importante, porque mientras más información tengamos sobre las necesidades, sobre las brechas, sobre las necesidades digamos, de romper obstáculos y estereotipos en cada país, se puede hacer más lobby para poder cambiar prácticas que no son positivas. Y de esa manera ir siguiendo las recomendaciones para que se descentralice la atención del sector especializado y pueda ampliarse a otros niveles, sin segregar, sin hacer clínicas específicas para migrantes, sino que todos tienen derecho por igual a la atención en salud, y en la medida en que se robustezcan los sistemas, es mejor la atención para los chilenos y para los migrantes. Así es. Por último, ya vamos llegando a las últimas preguntas. Ha sido súper interesante esta charla. Lamentamos que el tiempo es limitado, pero bueno, les haremos llegar toda la información que ha señalado Karen. Hay consultas, hay mucho interés, hay estas preguntas. Nos consultan también sobre primeros auxilios psicológicos. Específicamente para migrantes, bueno, seguramente hay alguna guía que podemos hacer llegar, pero también profundizar quizás en cómo trabajar desde un nivel comunitario los primeros auxilios, más allá de nosotros como funcionarios de salud, quizás por la comunidad. Sí, primero entender que los primeros auxilios psicológicos son una habilidad que puede ser aprendida por cualquier persona, no se necesita ser profesional en salud o en salud mental para dar primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona que tenga empatía, capacidad de escucha, interés en el otro puede ser capacitada en esto, y las capacitaciones no son demasiado extensas porque son habilidades de escucha, de observación, de planificación digamos que de información sobre los recursos disponibles, porque
Los primeros auxilios psicológicos básicamente tienen 3 etapas o principios, que es observar, escuchar y vincular. Entonces yo observo la situación que la persona tiene, escucho su necesidad, no lo que yo creo que ella necesita, sino lo que la persona me dice que necesita, y a partir de ahí le ayudo a enlazarse con los servicios o apoyos existentes que pueden serle de utilidad. Entonces, es observar, escuchar y vincular. Existen capacitaciones en línea, existen manuales también, como te digo, te puedo pasar, pero al final lo importante es reconocer que los primeros auxilios psicológicos es algo que todas y todos podemos hacer, y por tanto los migrantes pueden hacerlo con sus pares. Y mientras más gente sensibilizada, más recurso humano tenemos, y recurso humano gratuito y presente en todas partes. Es una de las prácticas más costo efectivas y más útiles en una situación de crisis, porque además se puede implementar y volver a implementar cuantas veces sea necesario, entendiendo que no se trata de psicoterapia. Primeros auxilios psicológicos no es una acción terapéutica, es una acción de contención emocional, de la misma manera que si vamos caminando por la calle y nos encontramos una persona que se cayó y está mal herida y está sangrando, pues nos vamos a agachar, vamos a preguntarle cómo está y vamos a llamar a los paramédicos. Entonces, de la misma forma, hacemos una atención, digamos, de primeros auxilios psicológicos para ayudar a quien está en una situación de crisis emocional. Bien. Una última pregunta es respecto a toda la situación de movilidad de las personas migrantes a la que se ha enfrentado con esta necesidad, dado la crisis sanitaria, de volver a sus países. ¿Cuáles recomendaciones de acompañamiento o de coordinación entre los países involucrados? Porque mayormente son países de la región, digamos, en los que nos hemos enfrentado a ese tipo de situaciones, sobre todo la movilidad que es en situación de mayor precariedad, que es la movilidad terrestre, ¿no? ¿Pero te referís a durante la pandemia qué coordinaciones entre países? ¿Y qué orientaciones? La pregunta es respecto a las recomendaciones de los países. Sí, bueno, algo bien importante es que cada país está en una etapa distinta de la pandemia. Entonces, a veces en este momento es un poco difícil coordinar acciones conjuntas o concertadas, porque se está atendiendo en etapas distintas, digamos, de la curva epidémica. Ahora bien, entendemos que la movilidad también está involucrada en el proceso de contagio, y por tanto cualquier respuesta, por algo están cerradas las fronteras y por algo estamos todos confinados en casa, ¿verdad? No son solamente los migrantes, somos nosotros también quienes somos posibles, digamos, personas que vamos a poder contagiar a otro. Entonces, en esa línea, el tema de cómo hacemos que esas personas migren de forma segura, de forma ordenada, de forma que proteja su salud y la salud de los otros, para poder retomar procesos, para poder reinsertarse en la economía, pero no como estaban antes, insertos, es decir, no en condiciones de precariedad laboral o en condiciones de inseguridad sanitaria, sino en condiciones, y yo creo que más bien la pandemia nos va a exigir eso, y a los gobiernos les va a exigir eso, es para poder proteger digamos, la salud de sus poblaciones, van a requerir sí o sí que proteger la salud de los migrantes, porque todos necesitamos estar sanos para que la epidemia pueda controlarse. La recomendación a nivel, digamos, de Centroamérica, por ejemplo, es hacer digamos, un acuerdo regional para poder determinar cuáles son los países que requieren más apoyo, más asistencia. Sin embargo, eso depende de la soberanía de los países, obviamente, y requiere que estén de acuerdo en formar parte de esta respuesta concertada. Es un gran reto, pero nos permite poner sobre la mesa la necesidad de no solamente cuidar a los propios, sino cuidar a todos. Que nadie se quede atrás, porque quien se queda atrás puede, ¿verdad?, romper la cadena de protección y de seguridad de la población. ¿Cómo acompañamos a estos grupos? Es lo mismo que nos hace la pregunta, ¿cómo acompañamos en estas residencias, albergues transitorios, donde están en un periodo, a veces solo 14 días haciendo la cuarentena para que los dejen entrar a sus países, sus autoridades,
Esa sí es la última pregunta porque ya tenemos que terminar. Sí, como les decía y en las recomendaciones generales que les di, no es solamente dar mensajes sobre manténgase ocupado, ¿verdad? Si las personas están recluidas en un espacio sanitario por 14 días, bueno, ¿qué actividades les voy a dar para que hagan? ¿Cuál material para que puedan hacerlas solas y solos de forma segura? Si va a haber algún, por ejemplo, el hecho de que estén ahí con COVID no significa que se sienten físicamente mal. Habrán quienes están enfermos y están muy sintomáticos y habrán quienes no y van a necesitar alguna actividad o alguna posibilidad de comunicarse con nosotros o alguna ¿verdad? Rutina diaria o algún involucramiento en el apoyo a los otros. Recordemos que ayudar a los demás también nos hace sentirnos útiles. Entonces, quienes están en la capacidad de ayudar a otros dentro del albergue, cómo involucrarles en esas actividades de manera segura, de manera protegida, para que tengan una sensación de propósito también. Va a depender de la población que haya en cada albergue, no podría dar una recomendación generalizada, pero creo que quizá la principal recomendación para cualquier intervención en salud mental y para esta también es ¿qué necesitaría yo si yo fuese quien estoy ahí? Que si me pongo en los zapatos de esa persona, ¿qué necesitaría? Necesitaría hablar con mi familia, necesitaría tener algo que hacer, necesitaría sentirme protegida de que no me voy a contagiar de otros. Entonces, ¿cómo hago para proveer esa seguridad, esa protección, esas actividades, ese ocio, ese sentido de propósito durante el aislamiento? Porque en la medida en que lo haga, las secuelas psicológicas van a ser menores. Y si no, más bien voy a tener personas muy angustiadas, muy estresadas, que van a requerir de atención especializada más costosa. Bueno, muchas gracias, Karen. Ha sido una fantástica presentación, la verdad, con muchas ideas, muchas propuestas, además la posibilidad de contar con guías y orientaciones más específicas. Te lo agradecemos muchísimo. Quiero agradecer a todos y a todas los que han participado hoy día con tanto interés. Probablemente te voy a hacer llegar algunas consultas directas que nos están haciendo o nos han preguntado la posibilidad de luego mandarte preguntas a tu correo, así que claro, en ese sentido cuenten con ello. Y bueno, antes de, quiero despedirme especialmente de nuestros referentes que están muy entusiasmados, de los equipos que ya están trabajando con este enfoque psicosocial, digamos, también a los equipos de salud mental, con esta mirada de incorporar este enfoque en la respuesta de salud mental. Antes de despedirme, quisiera darte la palabra para que nos dieras un mensaje final. Muchas gracias, Josette. Bueno, primero agradecerles al Ministerio de Salud y a todos los que participaron el día de hoy. Para OIM siempre es un gusto colaborar con ustedes y como les decía antes, quizá no se han dado cuenta del gran trabajo que están haciendo ya. Y entonces quiero felicitarles por eso, porque tener 100 mediadores culturales, tener personal capacitado en salud mental en terreno, tener toda la red de asistencia primaria de la salud, no todos los países lo tienen. Entonces, mi sugerencia es no solamente ver las brechas, sino ver todo lo que ya tienen y a partir de ahí seguir construyendo una respuesta sensible, humana, empática de las necesidades de las personas migrantes durante esta pandemia, para que cuando termine seamos todos, estemos más fortalecidos y que no dejemos poblaciones atrás que pudieron haber sido atendidas adecuadamente. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Nos mandan dentro de los mensajes representantes de las organizaciones migrantes, especialmente felicitando por la excelente charla y por la posibilidad de hacer este trabajo institucional con las organizaciones también sociales, así que estamos muy, muy contentos también con quienes estuvieron aquí, especialmente las personas migrantes o representantes de la sociedad civil. Bueno, muchas gracias especialmente también a OIM Chile, con quienes llevamos trabajando hace mucho tiempo, y agradecerles una vez más a Hospital Digital. Muchas gracias a todos.